Paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos con la secuencia de nuestro tema principal sobre la divinidad. Y hoy vamos a tratar un punto que hemos intitulado Reacciones positivas de Israel. En medio de una idolatría indómita, irrefrenable del pueblo de Israel, hubo algunos grandes hombres de Dios que se destacaron por no sucumbir a la tentación de adorar dioses ajenos. Uno de esos casos sobresalientes fue el caso de Elías. Elías el profeta vivió en un tiempo muy difícil. En el tiempo del rey Acab, este rey se casó con una mujer extranjera, una sidonia llamada Jezabel, que acogió y puso bajo la cobertura del reino de Israel a profetas de dioses falsos, profetas de Baal y profetas de Acera. Y apareció Elías como un verdadero hombre de Dios, consumido por el celo debido a todo lo que el rey, la reina y el pueblo hacían, respaldando a estos profetas de dioses falsos e ignorando al Dios verdadero de Israel. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 19, Elías le dice al pueblo de Israel que se congreguen todos. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas y los 400 profetas de Acera. Y Dios da esa orden, porque la proliferación de la idolatría en Israel llegó a un punto intolerable, de modo que el rey Acaz se casó con esta mujer pagana, idólatra, y se sometió a ella. Esta fomentó la adoración pagana en Israel, sustentó a los sacerdotes idólatras con fondo de las arcas del reino del pueblo de Dios. Todo esto con la tolerancia y aprobación de su esposo. Y esto motivó a Elías, el profeta del Dios verdadero, que movido por un ardiente celo lo desafió a un enfrentamiento sin igual en la historia bíblica, una lucha de fuego. Elías llamó a definirse a Israel. Primero de Reyes 18 del 21 al 23. El profeta confrontó al pueblo. Debían de parar, de divagar entre el Dios verdadero y los ídolos. Porque desde que fueron considerados por Dios como pueblo escogido, ellos se turnaban para adorar un tiempo a su Dios y otro tiempo para adorar a los dioses ajenos. Y luego de nuevo volvían, cuando tenían tiempo de angustia, volvían a buscar a Dios, y cuando todo estaba bien, se volvían a los ídolos. El profeta Elías les quiere decir: decídanse de una vez. Les demanda que tomen una decisión, como también lo hizo Josué. Así que ahí habría una competencia. El que gane sería llamado Dios verdadero, y a este serviría a Israel. A este servirían los israelitas libremente. El desafío está descrito en Primero de Reyes del capítulo 18 del 24 adelante. Elías les dijo a los falsos profetas: empiecen ustedes primero, pues son la mayoría. Comiencen a pedir a su Dios que les envíe fuego.
Los profetas de Acera y de Baal gritaron con frenesí, danzaron, se hicieron sangrar sus cuerpos sajándose con navajas. Elías se burló despectivamente de ellos, pues por más salagarda que hacían en su ceremonia, no hubo respuesta de ningún tipo. Y los Baales fracasaron completamente, y eso significaba una sola cosa: Baal no es Dios, Acera tampoco. Entonces le llegó el turno al gran profeta Elías. Primero de Reyes 18:30. Cuando le tocó el turno al profeta, lo primero que hizo fue arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Seguramente arruinado por el desuso. Ya no lo usaban porque no elevaban ni ofrecían ofrenda al Dios verdadero. Con el paso del tiempo rodaron las piedras y se desmoronó la tierra, y luego que el profeta ordenó el altar, invocó al Dios de Israel. Le pidió respuesta como prueba para que el pueblo creyera que Él era el Dios verdadero y que estaba dispuesto a volverse a ellos otra vez y perdonar su infidelidad en su gran amor. Primero de Reyes 18, 36 al 37. Pero antes de eso, Elías le puso grados de dificultad para probar con mayor intensidad, con mayor prueba, que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Mandó a que, una vez puesta la leña y puesta la carne de los animales sobre la leña, él hizo cavar alrededor una zanja y la hizo llenar de agua, de manera que eso impedía la acción libre del fuego. Pero él puso todos estos grados de dificultad para probar el poder del Dios en el cual él creía. E invocó a Dios, al Dios de Israel, al Dios que oye, al Dios que ve, al Dios que responde. Y por eso la respuesta de Dios no se hizo esperar. Elías no tuvo que gritar como lo hicieron los Baales y los de Acera. No tuvo que hacer una danza ceremonial, ni sajarse a su cuerpo con navajas para sangrar. Solo oró con fe y el milagro sucedió. La respuesta fue abrumadora. El fuego descendió y consumió el holocausto, consumió la leña. Siendo esto algo normal, siempre pasaba en las ofrendas, se quemaba la leña y se quemaba la ofrenda. Pero en esta ocasión dice la Biblia que se quemaron hasta las piedras, y el polvo y el fuego lamió el agua de la zanja. Fue una demostración de que este fuego era sobrenatural, era fuego de Dios, y el pueblo, a ver el portento, se arrodilló y confesaron a gritos que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Gritaron al unísono: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y la victoria fue poderosa. Elías no terminó ahí su participación. Primero de Reyes 18:40 dice que Elías, al ver el poder de Dios manifestado, al ver la gloria de Dios, al ver que Dios no se anduvo con pequeñezas, sino que actuó al más grande nivel para demostrar que Él es Dios, ordenó al pueblo a que apresaran a los profetas falsos. Y luego que los apresaron, los llevaron al arroyo de Cisón, donde los degollaron, terminando con este liderazgo de muerte, dejando el escenario libre de activistas paganos. La lección para nosotros es
que debemos cortar relaciones con el paganismo, apartándonos totalmente de ellos. La tentación más cercana que existe es confraternizar con el trinitarismo. Hay una fuerte actividad de ministros apostólicos que van y vienen, actividades trinas y trinitarios que también entran dentro de nuestros rediles a ministrar a las ovejas del Dios verdadero. Si la Trinidad es Dios, unámonos con ellos de una vez. Pero si no lo es, llevémoslos al arroyo de Cisón y degollemos, es decir, cortemos relaciones definitivamente con ellos. También hubo un tiempo de una reacción positiva en el tiempo de los jueces. En Jueces 10:16, a causa de la infidelidad permanente de Israel, Dios se apartó de ellos y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, quienes por 18 años los oprimieron inclementemente. Israel clamó a Dios, quien respondió como un marido celoso, diciéndoles: yo siempre los he librado, pero ustedes me dejaron. Ahora vayan y díganle a los dioses que ustedes eligieron que los ayuden. Pero Israel estaba rendido y se pusieron a disposición de Dios. Quitaron los dioses paganos y empezaron a servir al Señor. Y algo sorprendente sucedió. Dios se angustió por el dolor de su pueblo y una vez más los escuchó y los ayudó y los libró. Un gesto único de un Dios único y misericordioso. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces, cuando ellos quitaron los dioses falsos. Ahora, en uno de los capítulos pasados de este tema hablamos de los reyes idólatras. Pero ahora vamos a ver una reacción positiva. La fidelidad de David, el gran rey. En 1 de Crónicas 14:12 se menciona una de las pocas veces que se habla de ídolos o dioses ajenos en el tiempo de David. Cuando entraron unos del ejército enemigo a pelear y Israel los derrotó y dejaron allí sus ídolos abandonados. Y David mandó que los quemasen para que no quedara nada de ellos. 1 de Crónicas 14:12. Después de derrotar a estos filisteos o extranjeros, los hebreos encontraron los ídolos que habían traído a la batalla. David los mandó a destruir y quemar. Este gesto demuestra la fidelidad de David y su cuidado por el pueblo, pues al dejar los ídolos podía incitar a alguno a la idolatría. Lo cierto es que nunca David cayó en idolatría. Jamás quebrantó el más grande mandamiento. Por eso Dios lo bendijo y le perdonó otros pecados terribles, pero nunca tan terribles como dejar al Dios verdadero por seguir dioses falsos. David fue completamente fiel a Dios. David tenía un corazón conforme a Dios, porque Dios es fiel en sus promesas y en sus pactos. Y David fue fiel, nunca adoró a otro Dios, aunque cayó en errores que atentaron contra la santidad de Dios, pero nunca lo cambió por otro Dios falso. También Manasés reflexionó. Segundo de Crónicas 33:15. Manasés quitó los dioses ajenos y sacó un ídolo que habían puesto en la casa de Jehová y quitó todos los altares paganos. Porque Manasés fue apresado por los asirios a causa de su infidelidad al Dios de Israel. En su prisión se arrepintió y se humilló grandemente delante del Señor. Y Dios lo oyó y lo restauró. Manasés reconoció como su Dios al Señor, su único Dios, e inmediatamente se puso en acción. Quitó los dioses ajenos y un ídolo que habían metido en la casa de Dios. Derribaron todos los altares paganos y llamó al pueblo a servir a Jehová, el Dios verdadero. Es evidente la molestia de Dios por la idolatría. A pesar de su tolerancia y clemencia, abandona definitivamente a los que lo ofenden con dioses falsos.
les quita toda cobertura, los deja a merced de sus enemigos. Pero también es evidente su misericordia con los que se arrepienten y se vuelven a Él. Los perdona, los protege y los bendice y se siente satisfecho de su regreso a adorarle y a servirle a Él otra vez. Pero estas fueron solo reacciones esporádicas, porque terminaron los israelitas volviéndose a dioses paganos. Segundo de Reyes 17, del 7 al 8 dice: temieron a dioses ajenos, anduvieron en los estatutos de las naciones y en los estatutos que hicieron los reyes desviados de Israel. Aunque hubieron algunas reacciones esporádicas impulsadas por hombres fieles o arrepentidos de su error, la constante siempre se repitió. Israel regresó ilimitadamente a sus dioses amantes, se alejó del Dios que los escogió, se olvidaron del decálogo, de la ley escrita en piedra y dada a Moisés, de todos los principios predicados y enseñados por el gran libertador de Israel, que es Moisés. Se olvidaron de lo que les enseñó Josué, se olvidaron de lo que enseñaron los jueces fieles a Dios, de la guía divina entregada por el profeta Samuel. El temor y devoción y adoración del pueblo se alejó del Dios verdadero y se fue hacia los dioses paganos. Se sujetaban estrictamente a los estatutos paganos que sus reyes inventaban. Los altares eran para poner estatuas muertas de sus dioses falsos, a quienes quemaban incienso y servían totalmente olvidándose de su verdadero Dios. Con todo, Dios los procuró por medio de sus profetas. Pero ellos, Israel, no quiso atender el llamado profético. Al contrario, avanzaron aún más en el culto pagano. No se arrepintieron. Se entregaron a pasar a sus hijos por fuego. Consultaron a divinos y agoreros. Abandonaron todos los mandamientos del Levítico, Números y Deuteronomio. Lanzados en una carrera idólatra desenfrenada que los llevó más allá de un castigo moderado y cayeron al mismo abismo de la desaparición nacional, porque llegó un momento en que se acabó la paciencia divina. Jehová, por tanto, se airó contra Israel y los quitó de delante de su rostro hasta echarlos de su presencia. Segundo de Reyes 17, del 18 al 23. Fue tan grande la idolatría y el paganismo de Israel que hubo tiempo en que no se diferenciaban en nada de los peores y más abominables pueblos cananeos. Tanto que la santa paciencia de Dios se agotó. Las palabras de los profetas se cumplieron. Israel entró en una espiral de desastres hasta ser llevado en cautividad por los asirios, donde se mezclaron con los gentiles, desapareciendo su verdadera religión y su identidad nacional. Por eso se habla hoy de las 10 tribus perdidas de Israel. Judá también pecó, no tan gravemente como Israel, porque no reemplazó a su Dios tan descaradamente. Tampoco cambió el sacerdocio ni los días de fiesta, sino que conservaron las originales, pero igualmente se desviaron tras muchos ídolos y en pos de la tradición de los ancianos, y fueron llevados en cruel cautividad por los babilonios. Así, israelitas y judíos no volvieron a vivir en libertad desde el año 606 a.C. hasta su desaparición total como nación, el año 70 después de Cristo. La idolatría de Israel los mantuvo dispersos por el mundo entero hasta el año 1948, cuando fueron reconocidos otra vez como nación. Su paganismo les costó 1878 años de inexistencia nacional. Al parecer aprendieron la lección, pues que aunque no aceptan a Jesús como el Mesías, ahora solo adoran a un solo Dios, aunque bajo fórmulas y leyes obsoletas. Hermanos y amigos, hay que desechar los ídolos y los dioses falsos, que ahora se llaman dinero, deportes, amistades, trabajo,
pasatiempos. Hay muchas cosas que los cristianos prefieren antes de ir a adorar a Dios, antes de orar, antes de ayunar, antes de alabarle al Señor o ir a un seminario a aprender de la palabra. Prefieren otras cosas. Hay dioses llamados juegos electrónicos, hay un Dios llamado televisión. Y mucha gente prefiere eso, estar horas delante de un televisor o jugando jueguitos antes de tener comunión con Dios. Es tiempo de reparar el altar que se ha destruido por el desuso. Es tiempo de volver piedra por piedra a formar el altar de nuevo. La piedra de la fe, de la fidelidad, la piedra de la confianza, del amor y todas las piedras, juntarlas para que haya un altar otra vez y nosotros ser la ofrenda y que haya fuego del cielo en nuestras congregaciones. Es tiempo de cortar relaciones, de degollar a los falsos profetas, eliminarlo de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea en y alrededor de nuestro único gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay que volver. Vimos varios ejemplos de que gente que se desvió, se arrepintió y regresó, y en su misericordia Dios los acogió de nuevo. Hay que regresar al Dios verdadero. Hay que regresar con todo conforme a la palabra de Dios para que las bendiciones de Dios florezcan en nuestras vidas otra vez. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Abrázame, Señor. Abrázame, contigo quiero estar, ayúdame, sin Él yo nada tengo, sin Él yo nada soy, no lo puedo imaginar.